Bueno, este es un abrebocas justamente para el tema que vamos a estar hablando. Como ven ahí, un dato muy interesante que salía de un estudio que tenemos, el 80% de las transformaciones suelen fallar por no tener en cuenta los temas culturales. Entonces, es muy importante y por eso decidimos abrir este, este tema, este webinar, hablando de este tema de cultura que es tan importante. Esperen un segundo acá, cierro esto y comienzo a proyectarles unas cifras muy interesantes que tenemos para comenzar a hablar cómo las tendencias que están impactando el mercado en el sector salud están impactando también cómo se maneja la cultura en cada una de las empresas de este sector. Entonces, comencemos hablando de que el 65% de las empresas de salud están utilizando hoy la tecnología para interactuar con los pacientes. Imagínense ese porcentaje tan importante que ha venido avanzando este año, que como bien todos conoces por la pandemia, ha aumentado el uso de la tecnología para interactuar con esos pacientes. Adicionalmente, en otra encuesta que estuvimos haciendo con los médicos, el 82% de esos médicos creen que las interacciones virtuales con los pacientes van a seguir aumentando, ¿sí? Es decir, que ese 65% que estamos viendo va a seguir creciendo y se va a aumentar independientemente de que pase la pandemia y que ya volvamos a la nueva normalidad, como dicen. Estas prácticas de trabajar con pacientes van a continuar creciendo y muchas de estas prácticas se van a quedar en el día a día. Adicionalmente, el 78% de las empresas de la salud de este sector están invirtiendo en temas de tecnología, están actualizando sus sistemas, están viendo cómo se comunican con diferentes aplicaciones con los pacientes, están manejando esa información, esos datos que también tienen de cada uno de los pacientes para brindarles un mejor servicio. Entonces, están creciendo en todo este tema de tecnología. Y otra cifra muy importante tiene que ver con la automatización. Como vemos, este es un porcentaje más bajito, el 25% de las empresas del sector salud está creciendo en la automatización, pero vemos que es una tendencia que va a ir aumentando a lo largo de los años. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Que definitivamente en el sector salud hay un gran impulso de todo el tema tecnológico y obviamente esto pega en las personas, en el liderazgo, en la cultura. Entonces veamos unas cifras que apoyan esto que les estoy mencionando. En primer lugar, el 50% de los trabajadores del sector salud requiere desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que para estos retos tecnológicos que asumen en el sector, tanto los líderes como los colaboradores requieren unas nuevas habilidades, nuevas competencias. Entonces, es importante que nosotros nos preguntemos como sector si estamos preparando a la gente para que tenga esas habilidades, nos estamos anticipando, estamos identificando cuáles son esas competencias que debemos trabajar en cada uno de nuestros funcionarios, de nuestros trabajadores. Adicionalmente, otra cifra muy importante dice que el 22% de las empresas del sector salud están capacitando a sus empleados en esas nuevas competencias digitales. Entonces, vemos que existe, que están viendo que hay una gran necesidad de capacitarlos, como nos dice ese 50%, pero adicionalmente solo el 22%, o sea, no ese mismo 50% que se está dando cuenta, está capacitándolos. Entonces, eso es una gran pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Están identificando esas competencias? ¿Están dentro de ese 22% que es tan importante para preparar a la gente para que realmente tenga esas habilidades? Otra cifra importante relacionada con esto es que 1 de cada 5 de los líderes que estuvimos encuestando dice que se siente preparado para trabajar en un ambiente digital.
Entonces vemos que los mismos líderes también están identificando que no tienen las competencias también para liderar esos nuevos equipos con nuevas metodologías, con nuevas generaciones que exigen cada vez cosas diferentes. Entonces estamos preparando a los líderes en esas competencias digitales para realmente acompañar este proceso de transformación. Y por último, el 34% de esas empresas que estuvimos viendo del sector salud está invirtiendo en trabajar la cultura para apalancar ese proceso de transformación. Y aquí traigo a la mente de nuevo ustedes ese video que estuvimos viendo de arranque, en donde la cultura es como esa luz que impulsa ese proceso de transformación. Muchas veces creen que la cultura es algo blando, algo que realmente no agrega valor, pero cada vez más vamos viendo en los estudios que al ser conscientes de la importancia de la cultura desde un comienzo y trabajarla de manera proactiva, genera un diferenciador en esos procesos de cultura. Entonces, adicional a todas estas tendencias y estas cifras que estamos viendo, esta gráfica es muy diciente porque también el paciente, que es esa persona prioritaria a la cual todas nuestras industrias están centradas, tiene muchísima información. Igual que ustedes ven ese átomo, hoy en día tienen acceso a diferentes puntos de información donde están los lugares donde se gestiona la salud, están las redes sociales que manejan las diferentes industrias de salud, también están los sitios web donde hay información, donde se buscan las diferentes herramientas para administrar la intervención, hay foros de discusión. Entonces, ¿cómo integramos también toda esa información y todo ese servicio que le damos a nuestro paciente en nuestra cultura? Entonces, todo esto que veíamos, las tendencias, el centrar al paciente en nuestro primer lugar, ha generado unas tendencias en el sector que están afectando la cultura y que debemos tener en cuenta. Son 6 tendencias importantes que les voy a mencionar. Primero, se está perdiendo el acceso físico y se está aumentando la venta virtual. Seguramente ustedes ya lo han vivido esto en sus diferentes compañías. Por ejemplo, los laboratorios médicos, esos representantes de venta que estaban tan acostumbrados a trabajar de manera directa, face to face, con cada uno de los médicos, han volcado la manera de acercarse a ellos y de acercarse de una manera más virtual, encontrando diferentes herramientas para comunicar y lograr los objetivos que se tienen. Entonces, eso nos vuelca a nosotros como organización una tendencia en la cultura. Nuevamente, hablando de habilidades, tenemos a las personas con las habilidades para manejar ese cambio que seguramente no va a ser el único que vamos a tener en este proceso de transformación, que tantas habilidades tienen de resiliencia para adoptarse a esas nuevas tendencias, a esas nuevas maneras de venta, a esas nuevas herramientas tecnológicas. Por otro lado, tenemos todo el tema de la pérdida del forecast, es decir, que esa proyección de ventas que teníamos hoy en día está siendo obsoleta, las herramientas que tenemos hoy en día para visualizar esa venta futura, ¿sí? Y de las diferentes herramientas que tenemos para llegar a esa venta. ¿Por qué? Porque se abrieron mucho más canales para direccionar esa venta. Entonces, nos ponemos a pensar en nuestros líderes de venta, qué tanto están preparados en este proceso, qué tanto nuestra cultura dentro de nuestra organización está apoyando a esa gente comercial, a ese gran grupo comercial que tenemos dentro de nuestras empresas a apoyar este cambio y este proceso de transformación. Por otro lado, estamos viendo que hay un aumento del compromiso virtual de los pacientes, ¿sí? Y un poco lo mencionábamos con las cifras que mencionábamos hace un momento, y es que ya la relación no solamente es en persona, sino también de esa manera virtual, y eso ha aumentado ese engagement, ese compromiso del paciente. Entonces, es muy importante desde nuestra manera de ver la cultura, de medirla, poder encontrar herramientas para visualizar ese compromiso que establecemos con el paciente. Otra tendencia que estamos viendo es en centrar
la experiencia de toda la empresa que manejamos hoy en día al paciente, ¿sí? Donde ese paciente sea el centro. Y aquí lo uno con la tendencia, la siguiente tendencia que les voy a contar, y es cómo dejamos de trabajar en silos, sino trabajamos todos unidos con un mismo foco en el paciente, en donde la información que tenemos cada uno de los hilos se integre, en donde el trato que le demos al paciente cada vez esté más anticipado a las necesidades que ellos tengan, y eso obliga a otro reto cultural, y es trabajar a nivel interno en romper esos silos, esos poderes que a veces hay dentro de las organizaciones y poder trabajar todos juntos frente a ese objetivo común que es el paciente. Y la última tendencia, que ya la hemos venido mencionando y la vamos a profundizar mucho con la charla que tenemos ahorita, es el aumento de la tecnología y de cómo esa tecnología está y permitiéndonos interactuar mejor con el paciente, pero también de manera interna dentro de nuestra organización, con nuestros colaboradores, con nuestros empleados, cómo las estamos involucrando y preparando para eso. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los retos culturales que nos están llevando a nuestras empresas o nos están llegando hoy en día a nuestras empresas de salud? El primero es, bueno, ¿y cómo adaptamos nuestra empresa de salud frente al proceso de la transformación digital? ¿Sí? Ya es innegable que estamos viviendo un proceso de transformación digital. Bueno, ¿cómo hacemos para adaptar nuestra empresa a ese proceso? Entonces, lo que están haciendo hoy en día las empresas de salud que están con ese reto es fijarse un objetivo claro en donde están acompañando ese proceso, trabajando mucho el mindset de los empleados, de los colaboradores que están en este proceso de transformación y acompañándolos con una experiencia de cambio que genere ese proceso de adaptación a este nuevo proceso de transformación cultural. Por otro lado, otro reto que nos impulsa estas tendencias es cómo creamos una cultura alineada a que esos líderes modelen nuestra cultura y tengan un estilo de liderazgo que nos impulse esa transformación. Entonces, otra cosa que están haciendo hoy en día el sector salud es trabajar en esos líderes, en desarrollarles esas competencias digitales para poder impulsar y trabajar sobre ese desarrollo. Por otro lado, tenemos otro reto cultural y es, bueno, además de los líderes, ¿cómo preparamos a nuestros colaboradores en esas habilidades que requieren hoy, pero además que requieren mañana? Necesitamos prepararlos para el futuro y que puedan no solamente estar respondiendo en el día a día. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas hoy en día frente a ese reto? Están trabajando el upskilling y el reskilling, es cómo reentrenan a los empleados, cómo les crecen esas competencias y esto ayuda muchísimo a romper esos silos que hablamos hace un momento. ¿Por qué? Porque se va creando una mayor competencia, un mayor desarrollo de cada uno de esos equipos y eso genera más confianza o ayuda a generar confianza entre los diferentes equipos dentro de nuestra empresa. Y eso nos ayuda a romper los hilos, porque muchas veces esa cultura de trabajar de manera independiente también se debe a que no se confía como en el trabajo del otro. Y por último, el último reto cultural que tenemos aquí es cómo desarrollamos en nuestra organización la habilidad de responder ágilmente, de innovar, de tener ese foco en los pacientes, que es lo que nos interesa hoy en día. Entonces, para trabajar en eso, las empresas están fomentando el respeto y la responsabilidad dentro de su empresa, adicionalmente generando un enfoque colectivo en los resultados, buscando resolver esos conflictos que se pueden generar de una manera propositiva y adicionalmente dándoles a las personas la oportunidad de proponer ideas, de aportar diferentes guías que generen pues ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces, bueno, como ven, muchos retos culturales que nos impulsan a trabajar y acompañar el proceso de la transformación digital.
Entonces aquí, Raimundo, si te parece, te doy la palabra para continuar hablando de este proceso de transformación. Diana, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos platicas en relación a cómo la cultura afecta de forma positiva y negativa la implementación de la tecnología y que esto se le tiene que dar seguimiento no nada más al inicio de la implementación de algún tema tecnológico, sino es un tema al cual se le tiene que dar un seguimiento continuo. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, sus dudas, comentarios y demás en el chat para que al final de la sesión nos podamos comentar y si tienen algún tema con el que Diana nos pueda apoyar, por supuesto, al final estaremos comentando al respecto. Y ahora, para seguir con los temas que tenemos en agenda, me gustaría comentar sobre el tema de la salud 4.0, la cual hace referencia al aseguramiento del valor a través de plataformas basadas en datos. En ese sentido, los sistemas de salud y los modelos de negocio actualmente a nivel global están luchando por hacer frente a una espiral de costos que se incrementa, también al tema del envejecimiento de la población y de igual forma a un grupo de individuos que cada vez estamos más empoderados en función de toda la tecnología e información que tenemos al alcance. Y esto lo que está exigiendo es cambios hacia la atención personalizada que permita a todos, que nos permita a todos como individuos no solamente vivir más, sino vivir de una mejor forma, de forma más saludable. Asimismo, esto se ve impactado por los avances tecnológicos que están creando disrupción en la industria de la salud por los elementos que platicamos y a medida en que los datos y los algoritmos que impulsan los resultados de salud se utilizan para dar un análisis más certero y especial y personalizado a los clientes, requiere una transformación y un nuevo cambio en el paradigma de la atención hacia la salud. Y por terminar mi pequeña introducción, para el siguiente paso no podemos dejar de lado el tema del COVID, la pandemia por la cual estamos y hemos estado atravesando los últimos meses, lo cual genera un entorno volátil para todas las industrias, en especial para el tema de la salud. Y esto evidentemente ha tenido impactos en todos los negocios. Y esto generalmente lo que nos está arrojando es que se necesita acelerar todo lo relacionado con la revolución de los datos para la atención sanitaria. En este sentido, me gustaría preguntarte, Javier, ¿cuáles consideras que son los mitos y realidades de la salud 4.0? Muchas gracias, Ray. Pues sí, efectivamente, me gustaría hablar un poco de algunos mitos y realidades en Salud 4.0. Yo creo que ya mencionamos varias de las características de lo que es Salud 4.0, tanto del punto de vista cultural, como ahora que nos diste esta pequeña introducción de cómo nos ha afectado el COVID y cómo se está transformando desde el punto de vista de la salud, ¿no? Todo el nuevo empoderamiento del paciente. Para nosotros, Salud 4.0 justamente abarca cómo se va a centrar todos los servicios que damos alrededor del paciente para poder atenderlo de una mejor manera, sobre todo preventiva, porque este paciente ya se empieza a convertir en un consumidor y en algunos casos le llamamos incluso un superconsumidor que tiene acceso a múltiples fuentes de información y ahora lo que buscamos es y vamos a estar tan medidos a través de diferentes sistemas, a través de wearables, a través de medidores del comportamiento, que lo que vamos a buscar en el futuro realmente, además de brindarle un servicio y de tenerlo bien informado, es buscar cambios de comportamiento, ¿no? Buscar cambios que nos permitan tener algo más saludable, una vida mucho más saludable a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, nuestra relación con el paciente, ya sea como una farmacéutica, como un proveedor de salud, como un hospital, un laboratorio, se está transformando, ¿no? Aquí, digamos, lo principal es que vamos a ver cómo diferentes participantes necesitan empezar a generar plataformas que les permitan intercambiar información, es otro punto importante de la salud 4.0, ya no es un activo que debamos de proteger, ¿no? Sigue siendo un activo la información, pero va a ser en la medida en la que compartimos esa información con otros participantes, ¿no? Y eso me lleva al primero de los mitos, ¿no? Un mito muy importante que me gustaría comentar es el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías innovadoras que digamos, el mito que tenemos es que actualmente Latinoamérica no está listo, o actualmente Latinoamérica
no lo está utilizando. Es un mito porque justamente yo creo que como se tiene que enfocar y como lo hemos visto ya en aplicaciones a través de diferentes países de Latinoamérica, es que realmente no le damos, no es que yo pongo inteligencia artificial y le dejo de preguntar al médico, ¿no? O le dejo de preguntar al paciente que realmente qué es lo que necesita o cómo se siente al respecto de un padecimiento, sino que implantamos inteligencia artificial, pero son sistemas que nos ayudan eh, a tener son aliados al diagnóstico de parte del paciente, no son aliados, perdón, para el médico, y son aliados también para que el paciente pueda entender mejor y se sienta acompañado en su padecimiento, ¿no? No significa que vamos a sustituir a uno u otro, y además lo importante es que la inteligencia artificial nos va a ir simplificando procesos. Entonces, por citar un ejemplo de cómo se puede ir utilizando la tecnología, vimos que en Chile se utilizó un chatbot para hacer el filtro de COVID-19 de parte del gobierno, ¿no? Había un chatbot que nos permitía hacer algunas preguntas para los pacientes que se estaban registrando, que estaban buscando atención, nos permitía discernir los que deberían de pasar a consulta directamente con un médico, ¿no? Y otro ejemplo de hacia dónde nos está llevando el futuro, entre 2016 y 2019, la FDA de Estados Unidos registró un incremento del quíntuple de los algoritmos registrados de inteligencia artificial. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Otro mito, y de este ya mencioné algunos temas, es sobre los wearables, ¿no? Realmente nuestro reloj inteligente, ¿qué tan útil está siendo para la salud? En esto se relaciona incluso con la cultura, porque lo que vamos a hacer es, cada vez hay más información que medimos con mucha más precisión, ¿no? Cada vez esta precisión, sin llegar a ser una precisión médica, nos está ayudando a medir diferentes parámetros que lo que nos van a ayudar a buscar y a mejorar es nuestros comportamientos, ¿no? La forma en que vivimos. Aquí también hay un dato interesante. Entre 2015 y 2019, la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha tenido entre 80 y 100 patentes anuales que provienen de gigantes tecnológicos, ¿no? Es decir, de Google, de Amazon, de Apple. Todos están apostando en convertir nuestro teléfono inteligente, nuestros wearables, en algo que se pueda utilizar para la salud, ¿no? Estas patentes eran 100% enfocadas a la salud. Otro ejemplo que hemos visto aquí es, por ejemplo, en China, durante la contingencia del 2010, de COVID-19, ustedes saben, empezaron a utilizar los celulares e incluso cámaras de circuito cerrado para identificar dónde estaban haciendo la mayor parte de los contagios y también notificar a su población para que tuvieran maneras de respuesta, ¿no? En Estados Unidos también los iPhones tenían esta propia funcionalidad donde te decía dónde eran los focos rojos para no acercarse, y muchos países también implementaron tecnologías similares para estar registrando si tenías que salir, dónde habías estado, para que vieras, bueno, si haya habido contagios o no, ¿no? Entonces, digamos, ya lo estamos viendo, no es algo que venga en el futuro. Otro mito interesante es, y este creo que voy a discutir un poco más adelante, es que los expedientes clínicos o que los sistemas clínicos de gestión hospitalaria no nos han servido, ¿no? Aquí lo llamo mito, porque creo que lo que hemos visto que realmente pasa es que no están terminados de su adopción, ¿no? Realmente no lo estamos utilizando. Está todavía en un proceso de adopción en Latinoamérica, y es por eso que se confunde un poco y es difícil medirlos, de qué realmente, qué tanto nos están utilizando. Y en cuanto a realidades, bueno, Diana nos habló mucho de esto. Lo que necesitamos para realmente llegar a una salud 4.0 es deshacer los hilos. Los hilos nos evitan compartir toda esta información de salud, que es la que tiene que intercambiarse entre diferentes participantes de la industria para poder verdaderamente poner al paciente al centro, lo empoderemos con su información y ayudemos a darle un seguimiento de su salud donde él tome las decisiones. Además, tenemos también el mito de proteger el activo de información. Bueno, aquí ya la realidad es que ya se está deshaciendo. Tenemos ejemplos
de tecnologías que ya están obteniendo eh, información de los padecimientos del paciente, pero nos ayudan a acompañarlo no solo médicamente, sino también en un proceso de acompañamiento para transformar su comportamiento em, y buscar algunos otros participantes, como por ejemplo, incluso bases centralizadas de médicos que nos ayudan a seleccionar cuál es el que buscamos con base en el padecimiento que tenemos, ¿no? Pero bueno, esos son los que tengo identificados, Ray. Muchas gracias, Javi. Muy interesante. Germán, desde tu perspectiva y desde la perspectiva de Marnos, ¿cuáles pudieran considerar ustedes que pueden ser los mitos y realidades de esta salud 4.0? Sí, Raimundo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. En nuestra perspectiva, creo que hemos platicado con muchos colegas que nos dedicamos a la transformación digital, que nada como la pandemia realmente dio un impulso, yo diría un aventón hacia la transformación digital, dado que promovió pues la utilización de la tecnología para poder tener otra forma de comunicación y para tener también pues las posibilidades de salir adelante con todo lo que representó la pandemia. En nuestro caso, también nos orientó, dado que los hospitales que nosotros operamos eh, fueron seleccionados para ser hospitales de atención a COVID-19, eso nos impulsó de manera dramática a enfocarnos al paciente. Entonces tuvimos que, en el proceso, cambiar inclusive parte de nuestras formas de operar y de procesar información para incurrir en nuevos insumos que se necesitaban precisamente para la atención de los pacientes, nuevos servicios que se desarrollaron y que también nos implicaron hacer modificaciones en nuestros sistemas para tener ese apoyo. Y definitivamente, bueno, pues no podría dejar al lado el tema cultural, porque finalmente, pues sí representó para nosotros una gestión diferente con los colaboradores. Evidentemente, pues al principio tenían mucho temor y miedo de trabajar en un hospital enfocado a COVID. Creo que ahí se tuvo que trabajar mucho en el aspecto cultural, en apoyos, inclusive conseguimos algunos seguros de vida para algunos trabajadores que todavía estuvieran más expuestos en eso. En lo que corresponde a nuestra área de sistemas, pues mucho énfasis en el sentido de la responsabilidad, del compromiso, y inclusive les puedo compartir que tuvimos compañeros que sí se llegaron a contagiar y tuvimos que hacer algunos reemplazos de gente durante el proceso. Pero la realidad es que, como nunca, nos vimos todos enfocados al tema del paciente, ¿no? Y también creo que en ese sentido, digamos que un mito que se ha venido manejando es la dificultad de ver realmente hacia el paciente. Yo creo que esta enseñanza que nos deja el COVID, pues es un reto que debemos de mantener, de seguirnos esforzando. Digo, ahora ya en el tiempo estos hospitales regresaron nuevamente a su operación normal como hospitales de alta especialidad, pero mucho del aprendizaje que tuvimos de enfoque hacia el paciente, pues el reto es mantenerlo y seguirnos enfocando hacia ellos, ¿no? Eh, otro tema que yo creo que también vimos y que es un mito es que pues, los servicios médicos solo se pueden realizar en hospitales y clínicas. Y creo que también pues vimos y vivimos muchos ejemplos de que esto no necesariamente ya es así. Inclusive para la parte de la vacunación y todo esto se dieron muchos espacios diferentes a hospitales como universidades, escuelas, centros deportivos, en fin. Y creo que el llegar cada vez más cerca donde está el paciente es
es también un enfoque nuevo que deberíamos de buscar, ¿no? Y es una realidad que todavía nos falta mucho para ir realmente hacia donde está el paciente. Cada vez va a ser a lo mejor más el trabajo en casa o un trabajo híbrido. Cada vez a lo mejor va a costar más trabajo ir a los hospitales por la tendencia que vamos teniendo. Entonces, la idea es ver cómo nos esforzamos por llegar más realmente a donde está el paciente. Estos son algunos de los comentarios que me gustaría compartir con ustedes. De acuerdo, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que nos comentan tú, Germán, y Javier. Y en ese sentido, lo que me gustaría destacar de lo que nos han mencionado es que esta parte de la utilización de los algoritmos y de los datos para una mejor atención hacia los pacientes realmente no reemplaza a los médicos, que son elementos, personas que tienen un rol por demás importante y significativo y relevante en la atención al paciente. Eh, Estos datos y algoritmos y la utilización de los mismos, lo único que generan y significan, pues son una herramienta estratégica para lograr que en los tratamientos y en la atención a los pacientes se tenga mayor certeza en que estos mismos diagnósticos y los tratamientos pues son realmente lo que el cliente, el usuario, el paciente o los pacientes necesitan en función de la recolección de datos en prácticamente cualquier parte del mundo, y que en función de eso los médicos tengan mayores y mejores herramientas para poder dar mejores tratamientos y diagnósticos a los pacientes. Entonces, realmente son herramientas estratégicas de apoyo, ¿no? No sustituyen una a la otra. Y también lo que nos comentan sobre el COVID es realmente relevante y significativo. Todos lo hemos vivido en los últimos meses, pero como bien comentabas, Germán, el COVID simplemente lo que nos ha hecho es acelerar eh, la transformación hacia los temas digitales en salud, que sin duda ya era un tema que sobre el cual se venía desarrollando la atención a la salud, pero el tema de COVID realmente fue, como bien lo dices, un aventón a- para acelerar la atención a los pacientes hacia los temas de atención a través de la salud digital. Eh, Ahora ya hemos platicado sobre los temas y los mitos y realidades sobre este tema de la salud 4.0, y ya teniendo esto como base, me gustaría que tanto Javier y Germán nos apoyaran en comentarnos lo que ustedes consideran que pudiera estar haciendo falta y que tenemos en Latinoamérica para lograr un sistema de salud digital, teniendo como base lo que nos platican, aterrizarlo para ver qué es lo que ustedes consideran que tenemos y lo que nos hace falta en Latinoamérica para esta parte. Javier, ¿cómo ves este tema? Gracias. Esta pregunta es un poco difícil, espinosa, digamos, vaya. Yo lo resumiría más o menos en 4 puntos. El primero es simplificar la identificación única de los ciudadanos, ¿no? Tenemos este problema en varios países de que, aunque existe evidentemente un registro nacional, como no es única, no existen homónimos, existen algunos duplicados, esto nos lleva a que generalmente en los propios sistemas hospitalarios de gestión tenemos algunos registros duplicados, y esto dificulta bastante pensar ya una vez que lleguemos a la salud universal, cómo vamos a compartir esta información y cómo vamos a concentrarla para tener un expediente eh, que realmente sea único, ¿no? Compartido a nivel nacional, o incluso ya pensarlo en un nivel internacional, ¿no? Este es yo creo el más problemático. Otro es la falta de adopción generalizada de los sistemas digitales, que en un sistema digital no es únicamente el expediente clínico, sino también los múltiples sistemas que se están utilizando, ¿no? A lo mejor de sistemas especializados en laboratorio, de sistemas especializados en banco de sangre, aún no están totalmente adoptados, ¿no? Y al llamarle adoptados, me refiero justo a esto que hemos estado hablando, de que en algún momento eh, sí está puesto el sistema, sí hay algunas personas que lo utilizan, pero ya de ahí no se utiliza toda la información que nos da,
o ya no compartimos esa información, no la cruzamos con otros sistemas que tenemos, ¿no? Y entonces da como resultado estos silos donde tenemos información por una parte de laboratorio, por otra parte de imagen, por otra parte de banco de sangre, y no tenemos como un registro completo de la información de los pacientes, ¿no? Que nos permita realmente tener esta información digital. Esto nos lleva al tercero que considero que es lo que llamamos en Iguay madurez digital, que nos evalúa justamente el nivel de los procesos, qué tanto estamos utilizando la tecnología y qué tanto nos estamos respaldando de ella, qué utilidad le estamos dando. Esto nos impacta evidentemente en la forma en que se trabaja dentro de una clínica o o la forma en la que contactamos a nuestros pacientes, ¿no? No tenemos una relación con ellos simplemente puntual o realmente estamos dándole todo el empowerment para que nuestro paciente tome las decisiones, se informe a través de nuestras plataformas y estemos ahí junto con él, ¿no? Acompañándolo. Y finalmente, y esto tiene que ver, tiene diferentes ámbitos en los países de Latinoamérica, pues es la regulación, ¿no? Mucha de la regulación que tenemos está apenas empezando a identificar, a definir qué es la salud digital, ¿no? ¿Qué es en algunos casos un expediente o en algunos casos cómo vamos a concentrar la información de salud de nuestros ciudadanos a nivel nacional? Pero aún hace falta ciertos ajustes. Por ejemplo, en algunos casos es que tengan obligatoriedad, en otros es que consideren a todos los participantes de la industria porque vienen enfocados solamente a algunos. Y en algunos casos simplemente es cómo incentivan, ¿no? Porque a lo mejor vienen redactadas de una manera muy de reglas que nos apegan al compliance, pero no nos dan un beneficio realmente más allá del compliance, que nos ayuden o nos impulsen a establecer estas herramientas para que nos ayuden a hacer toda una plataforma digital enfocada en los pacientes, ¿no? Esos son los principales que tengo yo identificados. De acuerdo, Javier, muchas gracias. Lo que nos platicas es muy interesante en función de la experiencia que tienes en el mundo de la consultoría. Pero Germán, tú desde la operación de la empresa, de Marnos, en tu experiencia, ¿qué es lo que has vivido en ese sentido, en lo que tenemos y lo que nos hace falta en Latinoamérica para esta salud digital? Sí, correcto. Coincido con Javier. Definitivamente los estándares sobre la infraestructura digital es algo indispensable para poder avanzar. Es decir, estos sistemas nacionales de identificación y registro, pues digamos, lo vivimos en México, pero también en lo que me ha tocado ver, también es un tema en algunos otros países de Latinoamérica. No tenemos un registro único y eso complica mucho sobre todo también la interoperabilidad, ¿no? de la información. Es decir, existe, ya lo mencionaba Javier, información en diferentes centros de salud, en diferentes clínicas, laboratorios, etcétera. Y en ese sentido, la interoperabilidad, que sería la posibilidad de intercambiar la información y tenerla y poderla procesar, pues creo que es realmente un tema ahí donde hace mucha falta. Eh, Adicionalmente, los temas también de la forma longitudinal, que podríamos decir que es el registro de la información a lo largo del tiempo, pues es también un tema que hace falta, porque quizá hoy pudiéramos empezar a compartir información, pero la información histórica del expediente clínico de la persona, pues es también un tema ahí muy importante para poder hacer los diagnósticos correctos, atinados. Entonces, también eso es definitivamente algo que considero que falta. Y los estándares, ¿no? De formularios, formatos, todo lo que de alguna forma le pueda permitir a un expediente clínico ser integrado, me parece que es lo principal que falta. Ahora,
es como una constante, podríamos pensar en todo lo que es Latinoamérica. Sin embargo, yo creo que en algunos países, y por eso diría yo que en algunos sí y otros no, o sea, no me gustaría generalizar, pero justo también la gobernanza en los sistemas de salud me parece que es algo que falta. Hay países en donde sí lo han podido llevar bien, con un enfoque, digamos, alejado del proceso político, sino realmente con planes de visión de largo plazo, consistencia y, y mezclando también estos temas de buscar metodologías ágiles que permitan ganancias rápidas y poder ir teniendo resultados que motiven el avance. Me parece que en algunos países lo han estado haciendo bien, en otros probablemente falta esta gobernanza para poder mantener programas consistentes enfocados a una transformación digital. Y desde luego, pues también los temas de presupuestos, ¿no? Muchas veces se frenan por otros programas o por falta de recursos. Creo que son de las cosas entre las que podríamos decir que en algunos países van bien y en otros no tan bien. Ese sería mi comentario, Raimundo. Muchas gracias, hermano. Sin duda lo que nos comentan tú y Javier, lo más relevante en relación a que es requerido un identificador único de pacientes. El tema de que la información actualmente está en silos, esa información valiosa que está ahí debe compartirse a través de plataformas eh, que se utilicen para hacer comparativo y análisis de información y a través de herramientas como inteligencia artificial, RPA y demás, se pueda explotar para obtener un beneficio global y común para los pacientes. Ya una vez que nos han comentado el tema de qué consideran ustedes que les hace falta y qué tenemos en Latinoamérica para tener un sistema de salud inteligente, me gustaría que nos comentaran ya para abarcar el último punto que tenemos en agenda, cuáles son los casos de éxito o algunos casos de éxito y principales áreas de oportunidad o aprendizajes que ustedes conocen o han tenido en relación a los temas de transformación digital en salud. Javier, ¿tú qué has vivido en ese sentido? Bueno, si la anterior pregunta era complicada, esta se la gana. Em, bueno, primero me gustaría definir cómo considerar un caso que le llamaremos de fracaso o de aprendizaje. Em, en particular, digamos, estos casos los definiría yo como aquellos donde esta transformación no se da al 100%. ¿No? ¿Por qué? Porque en un proceso de transformación digital, digamos, no solamente es implementar una tecnología, no solamente es comprar un software y ponerlo, ¿no? Sino que en muchos casos, o como lo entendemos en la transformación digital, es desde una definición estratégica, ¿no? Donde definimos que vamos a cambiar todo para centrarlo en el paciente, y le vamos a otorgar un servicio, ¿no? Le vamos a dar nueva información y lo vamos a empoderar. Entonces, desde este punto de vista de que pasamos de la estrategia hacia cómo lo vamos a implementar, debemos de considerar también la parte de procesos, la parte de cultura y la parte de seguimiento, ¿no? Ver verdaderamente si estamos consiguiendo la experiencia del paciente que nos pusimos como meta, y si verdaderamente ya que está todo, porque a lo mejor implementamos diferentes tecnologías o diferentes herramientas, si realmente se está utilizando más allá del 50-60% de lo que dijimos o de lo que nos planteamos originalmente. Entonces, aquí tenemos muchos casos justamente donde nos hemos dado cuenta que lo que falla es 3, 4 cosas que son muy importantes, ¿no? La primera es desde el objetivo, ¿no? Lo que originalmente, que cuando se decide una transformación digital, no se piense como un objetivo estratégico que nos permita cambiar el enfoque, sino que se ve como únicamente la instalación de una nueva tecnología, que puede ser incluso tecnología que decimos, para darle una nueva experiencia a mi paciente, voy a crear una aplicación, voy a crear un conjunto de aplicaciones, un conjunto de sistemas,
o simplemente algo de back office, que digamos, lo que necesito ahora es actualizar mi sistema de back office o clínico, ¿no? Cuando en realidad debería de ser completo el escenario. Otro tema que hemos visto que falla durante las transformaciones es la parte de cultura, que lo que realmente deriva es una participación fragmentada de todo el equipo, ¿no? Para poder verdaderamente darle al paciente esta transformación, debe de participar todo el equipo, ¿no? El equipo clínico, el equipo administrativo, el agente de estrategia, ¿no? Y muchas veces vemos que o lo impulsa un área administrativa o lo impulsa el área médica, ¿no? Sabemos que el área médica dice, esta herramienta me gusta, es muy buena, me va a ayudar a darle atención al paciente, pero si no tiene conectado el resto de la información, no estamos realmente poniendo al paciente al centro y no se da esta transformación, ¿no? De la misma manera, la participación fragmentada que decíamos de los hilos, donde implementamos una o dos tecnologías, decimos ellas sí se van a hablar entre ellas, pero no le estamos conectando el resto de la información, ¿no? Que se puede dar el caso de que a lo mejor tenemos una definición de vamos a cambiar esto dentro de la experiencia del paciente, pero ya de ahí no le sacamos valor utilizando la información que nos da esa herramienta hacia otras áreas ya sea del seguimiento que estemos dando, ¿no? A lo mejor es un seguimiento en casa, a lo mejor es un seguimiento hospitalario, ¿no? Lo que sí hemos visto muy exitoso, conocemos casos de hospitales y de farmacéuticas que están haciendo alianzas con participantes que no son tan comunes en la industria, y lo que han logrado hacer es acompañar a los pacientes. Por ejemplo, hay un caso de seguimiento de enfermedades crónico-degenerativas que nos ayudan a darle un enfoque no solamente de tratamiento, sino de acompañamiento al paciente, para que, digamos, empiece a analizar y a generar un cambio de comportamiento para que este acompañamiento no sea solamente médico, ¿no? Y también algunos casos que también han sido muy exitosos, se dan los hospitales inteligentes. Y entonces se analiza o han analizado los clientes todo el caso de qué es lo que necesitan transformar, arman como un roadmap de cómo se van a conectar. En algunos casos a lo mejor es para la programación quirúrgica, en algunos casos es para la parte de infraestructura, ¿no? De un hospital inteligente, decir, bueno, yo no tenía un kiosco de recepción, o yo no tenía automáticamente la programación quirúrgica, y entonces han mejorado considerablemente la experiencia de paciente, y cómo el paciente, ya que hacen encuestas de satisfacción, se dan cuenta de que realmente le agrada cómo está transformando la atención, ¿no? Bueno, ese es lo que tengo identificado. De acuerdo, de acuerdo. Buenos comentarios de experiencia, Javi. Germán, en tu caso, ¿qué nos podrás comentar sobre algunos casos de experiencia, algunos casos de éxito, disculpa, y principales áreas de oportunidad en temas de transformación digital que tú has vivido o conoces? Sí, bueno, definitivamente creo que los casos de éxito y de fracaso o dijéramos de aprendizaje, para no llamarlo tan así, pues tienen que ver mucho con el alineamiento de las expectativas, ¿no? Yo considero que en el ámbito de la operación de nuestros hospitales logramos realmente tener casos de éxito como los que mencioné, adaptándonos o buscándonos rápidamente adaptar nuestros procesos, inclusive hasta reportes, información que nos fue solicitada por el hospital para el manejo de la pandemia. Y yo creo que la clave fue que desde un principio todo el equipo se empoderó de esa misión que teníamos de hacer una operación basada justo en la atención al paciente para estos casos. Y, y digamos, ejemplo de algo que todavía nos deja pues con la experiencia de aprendizaje y no una satisfacción plena, es justo el tema del sistema de información hospitalaria. Creo que ahí justo el alineamiento de las expectativas
pues provoca que no logremos que realmente el sistema esté aprovechado, digamos que al 100%, y tiene que ver mucho con la diversidad de intereses, ¿no? Quizá para algunas autoridades el sistema puede ser relevante por la información que arroja a los sistemas de salud, a indicadores de desempeño. A lo mejor a los médicos pudieran serles algunos útiles para facilitarse el trabajo, otros lo ven con otra perspectiva diferente, decir, no, a mí no me gusta esto, no me siento cómodo de estar registrando. Entonces, todo ese alineamiento que a veces no se da, creo que provoca que tengamos, por ejemplo, pues esa área de oportunidad eh, dentro de los hospitales que nosotros operamos, ¿no? Esto es lo que te podría compartir, Raimundo, como ejemplos de estos casos. De acuerdo, Germán. Pues mira, sin duda relevante lo que nos han mencionado todo el grupo de expertos que nos ha acompañado en este webinar de Transformación hacia la Salud 4.0 de EY. Hemos recibido varias preguntas a través del chat, las cuales por temas de tiempo seguramente estaremos poniéndolas y respondiéndolas a los participantes de forma directa. Y bueno, nada más cerrar con los temas de que la transformación hacia una salud digital 4.0 va en favor de la atención al paciente en razón de utilizar todos los elementos que tenemos a través de diferente recolección de datos para hacer un procesamiento y que esto nos genere una atención al paciente, en el cual el paciente esté como siempre en el centro de los servicios de salud y, y brindarles un servicio personalizado con análisis de datos global, ¿no? En ese sentido, no me queda más que agradecer a todas las personas que nos están acompañando de forma remota en este primer webinar. Insisto, me gustaría comentarles que estén atentos y los mantendremos también al tanto de siguientes sesiones en las cuales seguiremos tocando estos temas que son por demás relevantes y que están cambiando la forma en la que las diferentes empresas involucradas en la atención y gestión de la salud están operando. Y sin duda tendremos muchas más charlas y sesiones interesantes como la que hemos tenido el día de hoy. Repito, muchas gracias a todos los asistentes y participantes de este webinar y no me queda más que agradecerles y desearles tengan un excelente día y por supuesto saben que todo el equipo de los profesionales de EY estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan al respecto de este tema. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día.